Carlos comenzó. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, estaba comentando que seguimos con el tema de propiedades de la sustancia pura. La primera zona que habíamos localizado es la zona de líquido comprimido. Si nosotros nos vamos a, o si redibujamos la línea de presión, habíamos encontrado que teníamos la temperatura en grados Celsius y la presión, que es toda la línea que acabo de dibujar. Y esta línea vamos a considerarlo, si lo hemos considerado, si era 100 Celsius, teníamos una presión de una atmósfera, o 101.3 kilopascales, o aproximadamente 0.1 megapascales. Entonces, tenemos la zona roja, la que acabo de marcar, y es zona de líquido comprimido. Posteriormente pasamos a la línea azul, que es exactamente este punto, o puede ser considerada toda la línea, pero enfocándonos en ese punto exactamente, y así mismo sucede con toda la línea, es líquido saturado. En esa línea, o en ese punto, o en ese estado, como nosotros lo llamamos, un estado, solamente hay líquido, pero es un instante antes de que comience a convertirse en vapor. A la siguiente zona, toda la línea a temperatura constante, esta línea es la zona de mezcla. Y aquí en esta zona de mezcla vamos a tener tanto líquido como vapor. Vamos a continuar. Vamos a llegar a la otra línea y vamos a encontrar este punto. Y aquí ya vamos a tener, toda esta va a ser de vapor saturado. Es decir, todo el líquido ya prácticamente se convirtió en vapor. Y la última zona que teníamos toda esta zona, la zona que está al exterior, la parte de afuera, es una zona de vapor saturado. Entonces esta zona es de vapor saturado. Y podría haber estado en este punto, en ese estado. ¿Sí? Entonces esa es la línea o la gráfica de temperatura contra volumen específico. Ya habíamos dicho que puede ser contra entalpía específica o energía interna específica. Depende de lo que estemos estudiando. Y también podemos encontrar esta gráfica como presión contra volumen específico. Y dibujamos exactamente el mismo domo. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Bueno, lo principal que cambia es que tenemos una línea de temperatura, pero la línea de temperatura iría en esta forma. ¿Sí? Si vemos en la figura anterior, la de temperatura contra volumen específico va hacia arriba y sería toda esta línea
la línea de presión constante o la línea de presión isométrica. Nosotros ahora aquí vamos a ubicar una atmósfera y la línea de temperatura va a ser toda esta. Entonces, toda esta línea va a ser toda la línea isotérmica. Entonces, esta línea isotérmica va a estar a 100 grados Celsius. Bueno, lo voy a quitar de ahí para que no se confunda, que es la de la presión, sino que va a ser toda esta línea. Entonces, toda esta línea es de 100 grados Celsius. Entonces, la voy a remarcar la línea que es isotérmica, la estoy remarcando para que se vea la diferencia con la gráfica anterior. Y entonces, toda la línea es isotérmica y toda esta línea que estoy poniendo con puntitos es la línea de presión. ¿Sí? Y las zonas que tenemos son exactamente las mismas. Vamos a tener la zona de líquido comprimido. Vamos a tener una línea de líquido saturado, que es toda esta. Vamos a tener una línea de mezcla líquido-vapor. Vamos a tener una línea, toda esta, de vapor saturado. Y vamos a bueno, acá esto no fue de vapor saturado. Lo voy a borrar. Este es vapor sobrecalentado. Aquí lo borramos. Es vapor sobrecalentado. Entonces, lo remarco otra vez, vapor sobrecalentado. De color. Toda esta zona es vapor sobrecalentado. Entonces, igual toda esta zona es de vapor sobrecalentado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna, maestro. Muy bien. Y bueno, teníamos, ya hemos dicho que hay el punto crítico que se representa por PC. Y ese sería el punto crítico. Ahora, ¿cómo localizamos los estados? Los estados los habíamos localizado en la línea o en la gráfica de temperatura, volumen específico. Entonces lo teníamos así, teníamos la temperatura de 100 Celsius y una atmósfera. Ya habíamos localizado una serie de estados. Ya habíamos localizado un estado 1, vamos a llamarle un estado 1, que vamos a ponerle que está a 80 Celsius. Esto que va en esta misma línea, a 100 Celsius, que era un estado 2, que era el estado de líquido saturado, el estado 2. El estado 3 era un estado de mezcla. El estado 4 era un estado de vapor saturado y un estado 5 de vapor sobrecalentado. Y esos eran los estados que habíamos localizado anteriormente. Y supongamos que el estado 1 ya está a 80 Celsius, el estado 2 a 100 Celsius, el estado 3 a 100 Celsius, el estado 4 a 100 Celsius y ambos, o los tres a una atmósfera. Y el estado 5 vamos a
colocarlo que está a una temperatura de 130 grados Celsius. Sí, ya localizamos ahí nuestros estados. Pero esa fue en una gráfica de temperatura contra volumen específico. Ahora vamos a hacer lo mismo con una gráfica de presión contra volumen específico. Y vamos a colocar el domo. Y nosotros sabemos que estamos trabajando a una atmósfera. Vamos a poner nuestra línea o nuestra ubicación de una atmósfera. Y la gráfica va a ser la que habíamos realizado anteriormente, de presión contra volumen específico. Entonces va a ser de esta forma. Presión contra volumen específico. Y esta línea isotérmica es de 100 Celsius. Ya tenemos la línea isotérmica a 100 Celsius. Ahora, ¿cómo ubicaremos el estado 1? El estado 1, ¿cómo lo podríamos ubicar? Pues muy sencillo. Habíamos dicho que el postulado de estado nos dice que debemos de tener al menos dos propiedades. ¿Sí? ¿Cuáles son esas propiedades? En este caso va a ser la presión y la temperatura. ¿Cómo podría ubicarlas yo? Pues yo necesito, si yo sé que esta línea isotérmica es de 100, me desplazo hacia abajo. Y hacia abajo voy a encontrar que va a estar una línea isotérmica de 80 Celsius. ¿Sí? Que es esta línea o esta temperatura que tengo de 80 Celsius. ¿Sí? Que me está indicando el estado 1. Entonces, donde esté una atmósfera y la línea isotérmica la línea isotérmica de 80 Celsius y la línea de una atmósfera de presión, ahí voy a ubicar mi estado 1. Ahora voy a continuar con mi estado 2, a una atmósfera y 100 Celsius, que sería mi estado 2. Mi estado 3 continuaría igual, a una atmósfera y a 100 Celsius, pero en la zona de mezcla. El estado 4, que es de vapor saturado, continuaría igual. Y ahora el estado 5 me está diciendo que es a 130 Celsius y una atmósfera. Pues aquí lo que voy a hacer es dibujar otra línea de temperatura, otra línea isotérmica. Entonces, aquí tengo 80, aquí 100, entonces va a estar en la parte de arriba. Y esta sería la línea de 130 Celsius. Entonces, aquí esto sería 130 Celsius. Y ubicaría mi último punto, mi último estado, que es el estado 5, con una atmósfera y 130 Celsius, lo voy a ubicar aquí. Y esto sería mi estado 5. Y eso sería la forma de ubicarlos, tanto en la línea de temperatura como volumen específico y la de presión con volumen específico. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Es por eso que el postulado de estado nos dice que debemos de tener al menos dos propiedades para poder encontrar todas las demás. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? No, maestro, ninguna. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Ahora, voy a volver a dibujar. Bueno, puede ser el diagrama presión
volumen específico o temperatura, volumen específico, no importa. Entonces yo voy a colocar el domo o la figura de presión contra volumen específico. Y ahora nos vamos a enfocar en la zona de mezcla. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos en la zona de mezcla, que es esta zona, la zona que habíamos marcado acá como entre el estado 2 y el estado 4. Entonces, entre el estado 2 y el estado 4. Lo voy a colocar como referencia nada más, para que sepan a qué estados nos estamos refiriendo. Estado 2 y estado 4, y que es continuación de lo que vimos anteriormente. Entonces ya tenemos esos estados, y entre el estado 2 y el estado 4 va a haber mezcla. O sabemos que es líquido vapor, y a esto le vamos a decir que va a haber una cierta calidad. Okay, entonces, ¿a qué me refiero calidad? Con calidad la vamos a representar con X. La calidad, que lo voy a poner aquí, calidad. Y lo vamos a representar con una X. Entonces, la calidad es una propiedad. Sí, una propiedad. ¿Como cuál? Pues habíamos dicho que la presión es una propiedad, que la temperatura es una propiedad, que el volumen específico es una propiedad, que la entalpía es una propiedad, que la masa es una propiedad. Entonces, la calidad también es una propiedad, y esta es una propiedad que nos indica el porcentaje de vapor en la zona de mezcla. ¿Vale? Entonces, la calidad es una propiedad que nos indica el porcentaje de vapor en la zona de mezcla. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la representación. Vamos a poner la representación. Si nosotros estuviéramos en líquido saturado, lo vamos a representar como una BF, volumen específico de líquido saturado. Y vamos a poner la otra si estuviéramos en el estado 4, volumen específico de vapor saturado. Entonces tenemos esas zonas BF y BG. Si nosotros en este momento nos colocáramos, si estuviéramos en bueno, voy a hacer un diagrama, si estuviéramos en este estado, voy a hacer el diagrama que habíamos venido manejando del cilindro émbolo. Nosotros aquí tendríamos solamente masa de líquido y estaríamos en el estado 2. Y sabemos, vamos a seguir trabajando a una temperatura de 100 Celsius y sabemos, bueno, aquí en este caso no es temperatura, es presión, lo borro. Sabemos que es una atmósfera y la temperatura es de 100 grados Celsius, de 100 grados Celsius. Entonces, a una atmósfera la temperatura de saturación es de 100 Celsius. Estamos en el estado 2, aquí a 100 Celsius y una presión de una atmósfera. Y aquí tendríamos que tenemos el estado de líquido saturado. Tenemos líquido saturado. Y si nos ponemos a interpretar, la ecuación nos está diciendo que la calidad es una propiedad que nos indica el porcentaje de vapor en la zona de mezcla. Ahí no tendríamos porcentaje de vapor, el porcentaje sería 0.
Esto matemáticamente lo podríamos representar que la calidad es igual a la masa del vapor entre la masa total. Si solamente es líquido saturado, tendríamos que la masa total es 0. Y vamos a referirnos aquí como si esto fuera 1 kilogramo de masa. Entonces la masa total es igual a la masa del líquido, que la representamos con F, más la masa del vapor, que lo representamos con G. Esta calidad va a ser igual a 0. La masa del líquido tendríamos 1 kilogramo más la masa del vapor, que es 0. 0 entre 1 va a dar 0. Entonces en el estado 2 tenemos una calidad de 0 o tenemos un porcentaje de vapor de 0, 0%. Vámonos al estado 4. Bueno, vamos al estado 2 de una vez. Vamos a poner aquí un estado intermedio, que le habíamos dicho que era el estado 3. En ese estado 3, nosotros tendríamos, vamos a suponer que es mitad vapor y mitad líquido. Entonces, suponemos que es mitad vapor, mitad líquido. Hacemos nuestro diagrama o nuestro dibujo del cilindro émbolo y vamos a tener masa de líquido y masa de vapor, MF, MG. Y vamos a suponer que están 0.5 kilogramos y 0.5 kilogramos. El total habíamos dicho que es 1 kilogramo. Entonces la calidad, volvemos a representarlo, la calidad es igual a la masa del vapor entre la masa total. La masa del vapor es de 0.5 kilogramos y la masa total, que habíamos dicho que es la masa del líquido más la masa del vapor, esto va a ser igual a 0.5 más 0.5. 0.5 de masa del líquido más 0.5 de masa del vapor, y estos son kilogramos. Kilogramos con kilogramos se eliminan. Y 0.5 entre 1 va a ser igual a 0.5. Bueno, esto sería 0.5 nada más. Esto nos indica, ese valor de 0.5 nos indicaría que es el 50%. Entonces, la calidad hasta este momento sería de 50% de vapor en nuestra zona de mezcla. Y en la última zona, en el estado 4, este es el estado 3, para el estado 4, vamos a dibujarlo. Entonces, en el estado 4, tenemos nuestro dispositivo, nuestro sistema cilindro émbolo, y aquí solamente ya tendríamos el vapor, la masa del vapor, mg. Si aplicamos aquí otra vez nuestra ecuación de calidad, que es igual a la masa del vapor entre la masa total, aquí tendríamos la masa del vapor, va a ser igual a 1 kilogramo. Y aquí sería la masa del vapor, sería 1 kilogramo, entre la masa total, que es la masa del líquido, tendríamos 0, más la masa del vapor, que es 1 kilogramo. Las unidades se eliminarían y esto nos quedaría 1 entre 1, nos daría un valor de 1. Y esto nos está diciendo que la calidad, que habíamos dicho que es una propiedad, es del 100% de vapor. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ubicaríamos ya esos puntos. Ya sabemos lo que es la calidad, que nos indica el porcentaje de vapor en la zona de mezcla. ¿Sí? Y bueno, ya habíamos dicho que puede ser una gráfica presión-volumen específico, presión entalpía, presión energía interna, presión
volumen específico, bueno, que es lo que estamos trabajando ahí. Y habíamos dicho, bueno, esta es la energía interna, tenemos la entalpía, y la entalpía habíamos dicho que era igual a la energía interna más la presión por el volumen. En este caso vamos a tomarlo como específicos, ¿sí? Que habíamos dicho que era la entalpía igual a la energía interna más la presión por el volumen. En este caso todavía no está dividido entre la masa, y cuando se representa por minúsculas ya habíamos dicho que ya es una propiedad específica y ya está dividida entre la masa, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, vamos a graficar esto para que se entienda un poco más. Sí, entonces habíamos dicho que hay tablas. Y bueno, para el primer caso tenemos que está a 100 Celsius y una presión de una atmósfera. Entonces vámonos a nuestras tablas. Nos vamos a la tabla de agua saturada. Buscamos la temperatura de 100 Celsius. 100 Celsius. Voy a hacer aquí una captura de pantalla. Entonces hasta ahí ya tenemos. Ubicamos la temperatura, es la primera. Pero no se alcanzó a ver, lo voy a. Para que se alcance a ver las unidades. Muy bien. Entonces ahora sí, tenemos la columna de temperatura y nos vamos a buscar la de 100 Celsius. Entonces ya tenemos 100 Celsius. Y a esa temperatura de 100 Celsius le corresponde una presión, ya sabemos que es una atmósfera, 101.42 kilopascales, que es la columna de presión. Entonces nos vamos a graficarla. Vamos a hacer nuestra gráfica de temperatura contra volumen específico. Dibujamos el domo. Dibujamos nuestra línea de presión constante o isobárica. Y aquí habíamos dicho que encontramos que son 100 grados Celsius. Y la otra habíamos dicho que era de 101.42 kilopascales. Tenemos 101.42. 101.42 kilopascales en la línea de presión constante. Y vamos a ubicar el estado 2, ¿sí? Que es este mismo de la gráfica anterior, el estado 2. Y el estado 2 es de líquido saturado. Y entonces ya tenemos el estado 2 y sabemos que está a una temperatura en grados Celsius de 100 en grados Celsius. La presión en kilopascales está a 101.42 y vamos a encontrar, habíamos dicho que como está en líquido saturado, va a ser BF, pero también podemos encontrar la energía interna específica, UF,
y la entalpía interna específica, que sería HF. Entonces vamos a encontrar el volumen específico, vamos a encontrar la energía interna específica en líquido saturado y la entalpía específica. Y bueno, de una vez escribo la ecuación que habíamos dicho. La entalpía específica en este caso va a ser igual a la energía interna específica más la presión por el volumen específico. Sí, esto para responder a una pregunta que habían hecho en la clase anterior. Yo les había dicho que la entalpía era una medida de energía indirecta y con esto lo vamos a responder. Entonces vámonos a el volumen específico de líquido saturado o BF. Nos regresamos a nuestras tablas. Hago otra captura de pantalla. Entonces ya tenemos así en Celsius, que es esto. Así en Celsius, y la temperatura, vamos a la siguiente columna, que es la de líquido saturado, BF. Y nos está diciendo que es de 0.01043. 0.001043. Entonces le escribimos. $0.001043. Y esto está en metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Sabemos que el volumen específico es metros cúbicos por kilogramo. Y bueno, aquí ya tendríamos el volumen específico. Ahora vamos a buscar la energía interna específica. Entonces, vámonos a las tablas otra vez. Creo que se cerró por completo. Entonces vamos a editar esto que se había grabado. Entonces estábamos en esta línea. Y vamos a encontrar la energía interna de líquido saturado. Que es esta columna, líquido saturado, la energía interna. Y nos está diciendo que es de 1205 .8, es este valor, 1205.8 kilojoules por kilogramo. 1205.8 kilojoules por kilogramo. Y si quisiéramos aquí mismo encontraríamos la entalpía del líquido saturado, que nos está diciendo que es 1213.8. Entonces ahorita vamos a escribir esta solamente. 1205.8 la energía interna. $1,205.8 y sabemos que son kilojoules por kilogramo. La entalpía también está en kilojoules por kilogramo. Y habíamos dicho que esta también la podemos encontrar directamente en la tabla.
Pero con esta ecuación también podemos calcularla. ¿Sí? Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a calcularla y lo comparamos con lo que nos daba en la tabla. Entonces tenemos la entalpía de líquido saturado, que es el estado 2, HF, es igual a la energía interna. Y esta energía interna es de 1205.8, son kilojoules sobre kilogramo, más la presión. La presión que tenemos es de 101.42 kilopascales, 101.2 kilopascales o kilonewton sobre metro cuadrado, que es lo mismo. Y esto multiplicado por el volumen específico del líquido saturado, que es multiplicado por 0.001043. Y esto es metros cúbicos sobre kilogramo. Lo primero que hay que ver si corresponden las unidades. Entonces sería metro cúbico entre metro cuadrado, va a quedar solamente metro en la parte del numerador. Entonces, newton por metro, kilonewton por metro nos va a dar kilojoules y está dividido entre kilogramos, va a ser kilojoules sobre kilogramo. Si es dimensionalmente correcto, entonces sí tiene las mismas unidades. Ya con eso podemos proseguir. Ahora sí, si nosotros vamos a hacer el cálculo, ¿esto de cuánto nos daría? Vamos a realizarlo. Es 101. Este es 101.42. Ahí me faltó el 4. 101.42 multiplicado por 0.001043 más 1205.8. ¿De cuánto les da? A ver si me dicen. Y por lo menos voy checando. A mí me dio 1205.9. 1205.9. ¿Alguien más? Dejen buscar la tabla.
Porque al parecer, bueno, lo que estoy viendo es que se puso otra captura de pantalla que había tenido anteriormente. Entonces lo que quiero es ahorita rectificar que esos valores se me hacen muy altos, sí, para las condiciones que estamos trabajando. Pero ahorita lo rectificamos. Nada más que cargue tantito este documento. Ok. Vamos a hacer otra vez la captura de pantalla. Estábamos trabajando en estas condiciones. En esta línea. Entonces habíamos dicho que era 0.1043. El volumen específico, el BF. Y la energía interna específica, 419.06. Y la entalpía, 419.17. Entonces los escribí mal. ¿Sí? Es 419.06. Bueno, lo voy a hacer aquí mismo. Lo voy a hacer aquí mismo en esta captura de pantalla, que me lo está cerrando todo. Ok, sí. Entonces aquí lo que habíamos dicho que estos valores lo obtuve de otra captura de pantalla, que no sé por qué sucedió. Pero vamos a borrar estos valores. Entonces este valor no era. Entonces el valor que realmente es de 419.06. Entonces el valor que tenemos es de 419.06 en la línea de líquido saturado de energía interna. Entonces tenemos 419.06. Ahora escribimos 419.06. Y bueno, aquí nada más lo pongo. 419.06. Y ahora sí vamos a calcularlo. Si el otro se me hacía excesivo. ¿101? 42 por 0.001043 más 419.06. 419.17 ya redondeado, kilojoules sobre kilogramos. ¿Sí les da ese valor? 419.17. Sí, maestro. Sí, ahora sí vamos a ver si nos dio. Entonces estamos
a 100 Celsius. ¿Qué sería esta? 100 Celsius. El volumen específico. Esta era la entalpía específica. Y esta era el HF, la entalpía específica. El otro era la energía interna específica, 419.06. Y la entalpía específica de líquido saturado, el HF, 419.17. Y sí, es lo que nos dio, 419.17. Sí, entonces, es por eso que nosotros, hay veces en la mayor parte de los problemas, de los ejercicios, o cuando queremos calcular nosotros, no sé, una turbina, una caldera, lo que se nos da principalmente son las entalpías, no tanto las energías internas. ¿Sí? Entonces es por eso que ya viene en las tablas este valor graficado. ¿Sí? Entonces se entendió cómo se calculó la entalpía, que esto es lo que nos dio por cálculo, y esto también es lo que venía en las tablas, 419.17 kilojoules por kilogramo. Entonces lo pueden encontrar tanto por tablas como por cálculo, ¿sí? Utilizando la ecuación H, energía interna, entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. ¿Sí? Entonces aquí es para el estado 2. Vamos a hacerlo también ahora para el estado 3. Bueno, hasta aquí no hay ninguna duda. No, maestro, hasta el momento no. No, profe. No, bueno. Vamos a ver qué estado tenemos aquí. Tenemos el 3. Bueno, vamos a hacer el 4. Entonces vamos a... El 4 que es el que estaba aquí. Entonces vamos a continuar con el 4 y ahí dejamos el estado 3 para hacerlo al final. ¿Sí? Entonces, el 4 sabemos que está en este punto y es, vamos a ponerlo, vapor saturado. ¿Sí? Entonces, el estado 4 es vapor saturado y aquí podríamos poner el volumen específico del vapor saturado, la energía interna específica del vapor saturado y la entalpía del vapor saturado. Vamos a hacer otra vez, entonces, la temperatura ya sabemos que está en grados Celsius y sabemos que son 100 grados Celsius. La presión es la misma en kilopascales, 101.42. Y ahora vamos a tener el volumen específico de vapor saturado. Y esto sabemos que está en metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, vapor, la energía interna del vapor saturado, que sabemos que es kilojoules sobre kilogramo, y la entalpía. La entalpía del vapor saturado, que también es kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces ya tenemos. Vamos otra vez a las tablas. Bueno, antes escribo la ecuación. La ecuación va a ser exactamente la misma. La entalpía del vapor es igual a la energía interna
del vapor saturado más la presión por el volumen específico del vapor saturado. Entonces vamos primeramente por el volumen específico del vapor saturado y la energía interna del vapor saturado. Otra vez nos vamos a las tablas. Así en Celsius. Y otra vez lo ubicamos. Entonces ubicamos el estado, que es 100 Celsius. Y aquí habíamos encontrado, bueno, tenemos la presión y vamos a buscar la columna de líquido, de vapor saturado. ¿Sí? El volumen específico del vapor saturado. Y esto nos da que tiene un valor de 1.6720. Entonces 1.6720 y de una vez ubicamos la energía interna específica del vapor saturado, que da un valor de 2.506 kilojoules por kilogramo. Entonces vamos a anotarlos, 1.672. 1.67.2, volumen específico. 2.506. Muy bien. Entonces ya se estaba anotando aparte. Volumen específico 1.672 metros cúbicos por kilogramo y 2.506 kilojoules por kilogramo. Entonces lo sustituimos en la fórmula. La entalpía específica del vapor saturado es igual a la energía interna específica del vapor saturado, 2.506 kilojoules sobre kilogramo, sumado más la presión, que es 101.42 kilopascales, que sabemos que es kilonewton sobre metro cuadrado, por el volumen específico. Ahora sí, 1.672 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya tenemos la entalpía específica del vapor saturado. Vamos a hacer la operación. 101.42 multiplicado por 1.672 más 2.506. ¿De cuánto les da? 2.675.57. 57, ya redondeado. Y estos son kilojoules sobre kilogramo. Muy bien, entonces vamos a verificar. Esto es lo que nos da por cálculo. Vamos a verificar que nos dé eso por tablas. Entonces vámonos a la de 100. Entonces sería esta columna.
la entalpía específica del vapor saturado. Y sería esto, 2675.6. ¿Sí? 2675.6. Nos dio 2675.57. ¿Sí? Muy, muy aproximado, ¿no? Un error del 0.000%. Entonces, lo que nos dio en tablas, 2675.6. $2,675.6, esto por tablas, y por cálculo, 2,675.57 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya tenemos el estado 2 y el estado 4. Ahora vamos a hacerlo para el estado 4. Pero el estado 4 habíamos dicho que tiene el 50%, habíamos dicho, que lo habíamos supuesto así anteriormente, el 50% de líquido y el 50% del vapor. Pero resulta que como estamos dentro de la zona de mezcla, tenemos que incluir una ecuación que nos incluya estos valores, el líquido saturado y el vapor saturado. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. ¿Sí? Hasta aquí no hay ninguna duda. No, maestro, ninguna duda. Muy bien. Voy a dibujar los sistemas. Ya me gusta mucho dibujar. Me es más fácil poder interpretar las ecuaciones. Entonces aquí teníamos el estado que habíamos llamado ahorita el estado 2. Bueno, aquí me equivoqué. Este es el estado 3. Entonces, este estado es el estado 3. Me había equivocado, le había puesto 4. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el estado 3, que es el que vamos a calcular. Entonces este sería el estado 2. Y habíamos dicho que está a 100 Celsius y una atmósfera. Y aquí solamente tendríamos líquido saturado. En el siguiente estado tendríamos el estado 3, que es el estado de mezcla. Y tendríamos la mitad de líquido y la mitad de vapor. Igual, bueno, es el estado 3 a 100 grados Celsius y una atmósfera. Y tendríamos también el estado 4, que estos nos incluyen toda la zona de mezcla. Entonces, en el estado 4 también tendríamos los 100 Celsius y una atmósfera, que es el estado 4, y solamente aquí tendríamos vapor. ¿Sí? Ahora sí.
vamos a encontrar una expresión matemática que nos ayude ahora sí a encontrar ya sea el volumen específico, la entalpía, la energía interna, y nos vamos a enfocar en el estado 3. ¿Sí? Entonces, ya habíamos dicho que la calidad es una propiedad que nos indica el porcentaje de vapor. Entonces, la calidad la habíamos definido como la masa del vapor entre la masa total. Esto la vamos a llamar ecuación 1. Y habíamos dicho que la masa total es igual a la masa del líquido más la masa del vapor. Y el volumen total es igual al volumen del líquido más el volumen del vapor. Entonces, esta es la ecuación 2 y la ecuación 3. Y recordando un poco de los conceptos básicos, habíamos dicho que el volumen específico es igual a el volumen sobre la masa. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Nos estamos enfocando ahorita en el estado 3, que es la zona de mezcla. Si no hay ninguna duda, bueno, yo podría también decir ahora que el volumen específico del líquido es igual al volumen total del líquido sobre la masa del líquido. Y esto yo lo podría reescribir. Si quiero encontrar el volumen, sería igual al volumen total del líquido. Esto es igual al volumen específico del líquido multiplicado por la masa del líquido. Igualmente con el volumen específico del vapor. Esto es igual al volumen del vapor entre la masa del vapor. Despejamos el volumen total del vapor. Esto es igual al volumen específico del vapor multiplicado por la masa del vapor. Esto le vamos a llamar ecuación 4 y ecuación 5. Ahora, el volumen total, el volumen específico total es igual a la masa, al volumen total sobre la masa total. Y el volumen total es igual al volumen específico total por la masa total. Sí, a este volumen específico ya no le pongo total, porque este volumen específico es el que yo quiero encontrar. Esta es mi incógnita aquí. Entonces, lo voy a dejar así para recordarme que es el valor que yo quiero encontrar. Yo quiero encontrar la expresión que me ayuda a encontrar ese volumen específico. Y esta la voy a poner como ecuación 6. Esta es mi ecuación número 6. Ahora lo que voy a hacer es sustituir la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6 en la ecuación 3. Entonces voy a sustituir la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6 en la ecuación 3. Y esto quedará igual el volumen específico total por la masa total. Y esto es igual al volumen específico del líquido más el volumen específico del vapor por la masa del vapor. Bueno, aquí me faltó la masa
Me había faltado aquí la masa. La masa del líquido más el volumen específico del vapor por la masa del vapor. ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna duda? Por el momento todo bien, profe. Gracias. Sí, entonces, bueno, entonces hasta aquí les voy a colocar otra vez. Mi objetivo es encontrar, en este caso, el volumen específico. ¿Sí? Yo quiero encontrar una expresión que me calcule el volumen específico en la zona de mezcla, en la zona que está entre el estado 2 y el estado 3. Entonces, lo que estoy buscando hasta ahorita es una ecuación que me pueda dar cualquier valor de volumen específico, ya sea en este estado 3 o en cualquier otro estado dentro de esta zona. Eso nada más para ubicarlos bien, qué es lo que queremos. ¿Sí? Si sabemos bien qué es lo que queremos, podemos tener una estrategia de cómo llegar ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir toda la ecuación anterior entre la masa total. Entonces va a ser el volumen específico por la masa total entre la masa total. Y esto es igual al volumen específico por la masa del líquido entre la masa total más el volumen específico del vapor multiplicado por la masa del vapor entre la masa total. Y de aquí de esta ecuación, de esta expresión, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo la puedo escribir? Volumen específico, masa total entre masa total, nos da la unidad. Por lo tanto, nada más queda el volumen específico. Y este es igual al volumen específico de, bueno, me faltó, volumen específico de líquido multiplicado por la masa de líquido entre la masa total más el volumen específico del vapor. Y esta última expresión, ¿qué representa? Esta última, ¿alguien me puede decir? Es X. Es la calidad, ¿sí? Es el porcentaje de vapor que yo tengo en la zona de mezcla, ¿sí? Es una propiedad, entonces esto es X. Muy bien. Entonces aquí tenemos la calidad. Y anteriormente habíamos dicho que la masa total, bueno, vamos a hacer referencia a la ecuación 2, que la masa total es igual a la masa del líquido entre, no, a la masa del líquido más la masa del vapor, ¿sí? Entonces vamos a hacer referencia a esta ecuación, a la ecuación número 2. Si de ahí despejamos la masa del líquido, nos va a dar que la masa del líquido es igual a la masa total menos la masa del vapor, ¿sí? Solamente estamos despejando la masa del líquido. Y lo sustituimos. Entonces va a quedar el volumen específico es igual al volumen específico del líquido multiplicada por la masa del líquido entre la masa bueno, ahí más bien era la masa, me regreso un poco. Entonces aquí tenemos la masa del líquido, que esto va a ser igual. Lo voy a poner aquí, sería la masa total menos la masa del vapor entre la masa total. Ahora sí. Más el volumen específico del vapor multiplicado por la calidad.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay ninguna duda hasta ahí? Bien, profe. Ok, entonces ahora sí vamos a continuar. Voy a continuar en otra página. Esto va a quedar que el volumen específico es igual, entonces, al volumen del líquido, y era masa total. Bueno, la reescribo para masa total menos la masa del vapor entre la masa total más el volumen específico del vapor por la calidad. Masa total entre masa total nos va a dar la unidad. Entonces, volumen específico del líquido. Entonces, masa total, esto ya lo puedo reescribir como la masa total menos la masa del vapor entre la masa total más el volumen específico del vapor por la calidad. Esto es igual al volumen específico del líquido, masa total entre masa total, esto nos da la unidad. Esto es 1 menos, ¿y ahora qué? Ese valor que me da, masa del vapor entre la masa total. Es X, profe. Calidad, muy bien, es la calidad más el volumen específico del vapor por la calidad. Y el volumen específico va a ser igual al volumen específico del líquido por 1 menos el volumen específico del líquido por X más el volumen específico del vapor por la calidad. Y entonces aquí vamos a factorizar la calidad. Entonces va a quedar el volumen específico es igual al volumen específico igual al volumen específico del líquido más, ¿qué haremos? La calidad, la factorizamos, está en estos dos términos, multiplicado por el volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido. ¿Sí? Nada más ahí lo único que hicimos fue factorizar. Y bueno, aquí ustedes van a poder encontrar unos subíndices en las tablas que dicen que es FG, BFG. Y esto nos indica que es el vapor, el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido, ¿vale? Que sería esta expresión que encontramos ahí. Por lo tanto, esta expresión la podemos reescribir. El volumen específico es igual al volumen específico del líquido más la calidad por BFG. ¿Sí? Y esta sería la expresión, ahora sí, para encontrar el volumen específico, ahora sí en función del volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, y también incluimos la calidad, ahora sí. Entonces esta sería la expresión. Y esta expresión la podemos extrapolar a la energía interna. La energía interna va a ser igual a la energía interna del líquido más la calidad por la energía interna del, bueno, UFG, que es UFG, también va a ser igual a la energía interna del vapor menos la energía interna del líquido. ¿Y qué es esta expresión que acabamos de encontrar aquí? Y esto también lo podríamos reescribir como la entalpía es igual a la entalpía del líquido más la calidad multiplicada por la entalpía HFG.
y esto es igual a HFG, es igual a la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Entonces aquí ya tenemos nuestras expresiones para encontrar el volumen específico. Bueno, es más bien esta. Y la entalpía específica. Y esto va a ser solamente, estas tres ecuaciones se van a poder utilizar para la zona de mezcla. ¿Sí? Entonces esas ecuaciones nos van a servir solamente para la zona de mezcla. ¿Sí? Entonces, ¿sí se entendió? Sí, profe. Entonces, Pero ahora, disculpe, ¿sí? no me queda claro muy bien a qué se refiere la calidad. ¿Se refiere a qué tan puro es o algo similar, profe? Acá lo escribí. Nos indica el porcentaje de vapor en la zona de mezcla. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos aquí, si la calidad fuera de 0.1, si la calidad fuera de 0.1, nos está indicando que tenemos el 10% de vapor. Si nos vamos hacia acá, hacia otro punto, 0.2, nos está indicando que tenemos el 20% de vapor. Si estamos exactamente a la mitad con un valor de 0.5, nos indica que el porcentaje de vapor es del 50%. Si estamos aquí, una calidad de 0.8, tenemos el 80% de vapor. Si estamos aquí en el estado 4, cuya calidad es de 1, nos está indicando que tiene el 100% de vapor. ¿Sí? Solamente eso nos indica el porcentaje de vapor en la zona de mezcla. No sé si quedó claro. Sí, profe. Sí, gracias. Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, no, no. En todo lo demás bien, profe. Sí, Gracias. muy bien. Este tema es medular. En algunas otras carreras, como les había comentado, en este tema se lleva la mayor parte del tiempo. Y bueno, a mí, como han visto, pues me gusta un poco saber de dónde salen las ecuaciones. Si sé de dónde salen, me es más fácil para mí poder aplicarlas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, sí, sí. Clarísimo, doctor. Ok. Sí, profesor. Gracias. Entonces, el objetivo de esto era encontrar ahora sí el volumen específico en la zona de mezcla. Yo quiero encontrar ahora sí el volumen específico de mi estado 3 en la zona de mezcla. Y no solamente, ya vi que no solamente puedo encontrar el volumen específico, puedo encontrar la entalpía y la energía interna en ese mismo punto. ¿Sí? Habíamos dicho, como suposición para este ejemplo, que vamos a tener 0.5 kilogramos de líquido y de vapor, en este caso es 0.5 kilogramos de vapor, y vamos a tener 0.5 kilogramos de líquido. Entonces vamos a hacerlo con estos valores. Entonces ahora sí, yo voy a tener para la zona de mezcla, bueno, lo pongo aquí, para la zona de mezcla. O estado, quedamos que era el estado 3. Aquí le pongo estado 3. Entonces este es el estado 3.
Y es más, hasta lo voy a dibujar, y para que quede más claro, que habíamos dicho que era la temperatura, volumen específico. Este es el estado 2, el estado 4, y vamos a estar trabajando ahorita con el estado 3. Y ahorita nos enfocamos en el estado 3. Ya tenemos ese estado 3 y tenemos que tenemos 50%, la calidad es del 50% o 0.5 porcentaje de vapor. Entonces ya tenemos la calidad, ya tenemos la propiedad de la calidad que es de 0.5. Ahora, ¿qué nos hace falta si queremos aplicar nuestra ecuación de volumen específico? Y bueno, este es igual al volumen específico de líquido más la calidad multiplicada por el volumen específico del líquido, del vapor menos el líquido. Entonces aquí lo voy a poner BFG es igual al porcentaje o al volumen específico del vapor. En este caso sería el vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado, que sería, esto sería el BF, volumen específico del líquido saturado, y el volumen específico del líquido saturado, de vapor saturado. Entonces, volumen específico del líquido saturado, el 2, y el volumen específico del vapor saturado, el estado 4. Entonces ya ahorita ya tenemos la calidad. Esta la estamos suponiendo que es la mitad de vapor y la mitad de líquido. Entonces es 0.5 va. Entonces nos hace falta encontrar el volumen específico del estado 2 y el volumen específico del estado 4. Y estamos trabajando todavía con una temperatura de 100 Celsius y una atmósfera. ¿Qué hacemos para encontrar esos valores? Pues nos volvemos otra vez a ir a nuestras tablas. Entonces regresamos. Y bueno, antes de... Bueno, lo vamos a hacer. Y ahorita les explico. Entonces aquí tenemos otra vez la de 100 Celsius. Y su presión, 101.42 kilopascales, que es una atmósfera. Y ahorita estamos trabajando con el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de el vapor saturado. Entonces déjenlo anoto aquí rápido. PF 0.001043 metros cúbicos sobre kilogramo y el volumen BG 1.6720 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien. Estaba anotando, ya terminé de anotar. Entonces aquí lo escribo. El volumen específico de líquido. Bueno, lo pongo aquí para que se entienda que es del estado 2. BF, volumen específico de líquido, es igual a 0.001043 metros cúbicos sobre kilogramo. Y este BG es igual a 1.672 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ahora sí ya puedo obtener el BFG. Es igual a 1.672 menos 0.001043. Y estos son metros cúbicos
sobre kilogramo, porque es el volumen específico. Entonces, BFG. Vamos a hacer la operación. 1.672 menos 0.001043. Y esto es igual a 1.67. Y lo voy a redondear. Bueno, lo voy a escribir 0.9 para no tener tanta variación. 57 metros cúbicos sobre kilogramo. Y aquí lo puse así porque lo voy a almacenar ahorita en la memoria de la calculadora. Y ahora sí, sustituimos el volumen específico, es igual al volumen específico de líquido, 0.001043 metros cúbicos sobre kilogramo. Más la calidad ya vimos que, supusimos que era el del 50%, que es 0.5. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo en decimal. En esta expresión lo vamos a escribir en decimal. Si fuera del 20%, 0.2. Si fuera del 80%, 0.8. En este caso es del 50%, lo vamos a poner con 0.5 como decimal. Entonces hay que recordar eso. Y esto multiplicado por el valor anterior, 1.670957 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya tenemos, hay que hacer la operación. .01043 más el volumen específico, que nos queda de 0.8365 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya pude encontrar el volumen específico. ¿Sí les dio ese mismo valor? Permítame, estoy haciendo la cuenta. Sí, profe. Sí, entonces aquí el valor que tuvieron sería este valor, este volumen específico. El del estado 3. Entonces este, lo voy a marcar aquí, es este volumen específico, el que acabamos de obtener. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, está bien. Muy Sí. bien. Ahora, También a mí me yo salió. también. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ahora, ya sabemos que las ecuaciones no solamente nos sirven para el volumen específico. Yo quiero encontrar ahora la energía interna específica. La energía interna específica en la zona de mezcla, cuando tenemos el 50% de vapor. Entonces, esto es igual a U por la energía interna del líquido, UF, más X UFG. Entonces, la calidad ya sé que es de el 50%, la calidad es de 0.5 o 50%. Ahora vamos a buscar el UF y el UFG. Entonces tenemos que estábamos trabajando en estas condiciones, en ese estado. Y afortunadamente, bueno, nosotros para encontrar el UFG, sabemos que es el UG menos el UF, energía interna
del vapor saturado menos la energía interna del líquido saturado. Pero afortunadamente en las tablas ya viene graficado. ¿Sí? Entonces ya viene graficado y solamente tendríamos que encontrar ese valor. Entonces aquí es esta columna y nos da un valor de 2087. Entonces aquí lo voy a escribir rápido. UFG ya nos lo da directamente, más fácil, más sencillo, y es de 2087 kilojoules sobre kilogramo. Y la ecuación, bueno, vamos a llevarnos también el UF que nos lo pide la ecuación. La energía interna específica de líquido saturado, que es de 419.06 kilojoules sobre kilogramo. Entonces nos regresamos ahora sí. Ya tenemos nuestros valores, nos regresamos a la ecuación. Entonces la energía interna específica es igual a 419.06 kilojoules sobre kilogramo más la calidad, que es del 0.5 o del 50%, que se escribe 0.5 multiplicado por el UFG, y el UFG que nos da es de 2087 kilojoules sobre kilogramo. ¿Vale? Entonces aquí este UFG ya no es necesario hacer la operación de encontrar el UG menos el UF, nos los dio directamente la tabla, y con esto vamos a poder encontrar la energía interna. Y esto nos da un valor de, vamos a hacerlo rápido, 19. 1462.56 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, profesor. Muy bien. Y bueno, en este caso yo también quisiera encontrar no solamente la energía interna, también quiero encontrar la entalpía. Entonces la entalpía va a ser igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad, que es de 0.5 por el HFG, que sería la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Entonces ya tenemos la calidad. Vamos a ver si en las tablas nos da otra vez directamente este valor de HFG. Y entonces lo que buscaríamos el HF y el HFG. Vamos a las tablas rápido. Antes de que no se nos acabe el tiempo, tenemos unos minutos todavía. Entonces buscamos. Sí, también viene el HFG, afortunadamente. Ahí lo tenemos. Y así en Celsius nos está diciendo que es de 2256.4. 2256.4 kilojoules sobre kilogramo. Y el HF nos da un valor de 419.17. HF 419.17 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien. Vámonos a la ecuación. Ya que los anotamos, los vuelvo a anotar aquí ya directamente. La entalpía específica es igual
al HF, que es de 419.17 kilojoules sobre kilogramo, más la calidad de 0.5, 50% de vapor, multiplicado por 2.256.4 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía en ese estado, en el estado que estamos llamando estado 3, es de, vamos a hacer la operación, 419.17 más 0.5 multiplicado por 2.256.4, y esto nos da un valor de 1.547.37 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Eso me dio a mí, no sé a ustedes también si les haya dado ese mismo valor. Entonces ya también tenemos la entalpía específica en la zona de mezcla. No sé si haya alguna duda. No, maestro. Sí, también me da lo mismo. ¿Sí? 1547.37. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para No, maestro, ninguna. A mí también me da lo mismo. no excedernos en tiempo. No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? Este es un tema en el que les comento, si es vamos a continuar haciendo de esto más ejercicios para que quede bien claro, ya que de esto depende, ahora sí que podamos construir la ecuación de la primera ley de la termodinámica y ahora sí meter los estados reales, ¿sí? Bueno, sí, o los procesos reales ubicando cada estado. Ok, Entonces, sí, doctor, está bien. ¿sí? Entonces, ¿vamos bien? Sí. Ok, entonces Profesor. ahora sí vamos a continuar haciendo para la próxima clase. Vamos a continuar trabajando un poco con la ubicación de los estados. Así que esto tiene que quedar bien claro. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar. Pueden detener la grabación para pasarles lista.